Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Infecciones estafilocócicas. Infecciones bacterianas. Enfermedades infecciosas. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, octubre 2020. Definición. Los estafilococos son microorganismos bien adaptados tanto como comensales como patógenos. Las especies coagulasa negativas constituyen una proporción significativa de la microbioma normal de la piel humana. Staphylococcus aureus, especie coagulasa positiva, está presente en la flora nasofaríngea en 1/3 de los individuos, la mayoría de los cuales no llega a infectarse. Como patógeno, Staphylococcus aureus es una de las causas más frecuentes de infecciones bacterianas, que abarcan en gravedad desde infecciones cutáneas relativamente banales a enfermedad invasiva letal. Las especies coagulasa negativas son intrínsecamente menos virulentas y menos invasivas que Staphylococcus aureus, pero son responsables de la 1/4 parte de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, a menudo con implicación de un dispositivo médico permanente. La prevalencia de las cepas de estafilococos resistentes a los antibióticos tiene una importante repercusión en el tratamiento. El género Staphylococcus consta de más de 30 especies distintas. Estos microorganismos han coevolucionado como flora normal de mamíferos y aves. Son células esféricas gram-positivas, es decir, cocos, de 0,5 a 1,5 micras de diámetro que se dividen en múltiples planos para formar agregados que se asemejan a racimos. Estafilo deriva de la palabra griega para designar un racimo de uvas, cuando se observan al microscopio. Los estafilococos son microorganismos inmóviles, no esporulantes, resistentes a la desecación, a pH extremos y a elevadas concentraciones de sal y capaces de crecer bajo condiciones aerobias y anaerobias. Los estafilococos producen catalasa, enzima que degrada el peróxido de oxígeno en agua y oxígeno, lo que de modo definitivo les distingue bioquímicamente de estreptococos y enterococos. La prueba de la coagulasa es la base para diferenciar a Staphylococcus aureus de las otras numerosas especies no patógenas coagulasa negativas. La coagulasa es una proteína de superficie celular segregada que, en presencia de una proteína del plasma parecida a la protrombina, convierte al fibrinógeno en fibrina, formando un coágulo. Staphylococcus aureus produce una variedad de otras proteínas de superficie específicas de la especie, por ejemplo, proteína A, que le diferencian de otras especies. El cromosoma estafilocócico es circular. Aproximadamente el 75% de los genes constituye un centro genómico común a todas las especies estafilocócicas. El 25% restante contiene elementos definidores de la especie y elementos genéticos móviles adquiridos por transferencia génica horizontal. El genoma de Staphylococcus aureus tiene abundantes genes que codifican toxinas, superantígenos y adesinas, mientras que las especies coagulasa negativas contienen pocos genes que codifican adesinas y ninguno que codifique toxinas o superantígenos. Genéticamente, Staphylococcus aureus es lo suficientemente uniforme como para clasificarlo como una sola especie. La mayor diversidad entre las especies coagulasa negativas merece su clasificación como especies distintas. Epidemiología. Staphylococcus aureus se mantiene en la población humana principalmente a través de la colonización asintomática de las fosas nasales, membranas mucosas y de otras áreas húmedas del cuerpo, como la ingle, perineo y área perianal en niños y adultos sanos. El lactante se coloniza por cepas procedentes de la madre en las semanas siguientes al nacimiento. Las tasas de portador son mayores en los niños que en los adultos. Las tasas de portador de Staphylococcus aureus superiores a la media se asocian con dermatitis atópica, eczema, úlceras cutáneas crónicas y otras afecciones cutáneas agudas y crónicas, diabetes insulino-dependiente, diálisis, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, y consumo de drogas recreacionales por inyección. Los portadores presentan un riesgo varias veces superior de desarrollar una infección posterior por Staphylococcus aureus que los no portadores. El modo principal de transmisión de S. aureus es el contacto directo con un individuo infectado o un portador asintomático, probablemente por ser portador transitorio de Staphylococcus aureus en las manos. Staphylococcus aureus puede también contaminar las superficies ambientales, en donde puede persistir durante días. El papel de la contaminación ambiental en la transmisión no está bien definido, pero puede ser importante si se contacta con superficies o materiales densamente contaminados.
La transmisión de Staphylococcus aureus mediante gotículas y aerosoles tiene muy poco o ningún papel. Staphylococcus aureus es responsable de millones de infecciones cada año en Estados Unidos, la mayoría de las cuales son infecciones cutáneas adquiridas en la comunidad. Aproximadamente el 5 al 10% de las infecciones por Staphylococcus aureus son invasivas y se asocian con frecuencia a bacteriemia. Staphylococcus aureus también causa cientos de miles de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria cada año, de las que el 50 al 60% están causadas por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Con anterioridad a mediados de la década de los 90, las cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina estaban casi exclusivamente asociadas al hospital o a la asistencia sanitaria, pero en la actualidad se han hecho prevalentes en la comunidad. Las cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina asociadas a la comunidad son distintas de las clásicas cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina asociadas a la asistencia sanitaria en varios aspectos. Biopatología. Factores de virulencia. Staphylococcus aureus está muy adaptado a los humanos a lo largo de millones de años de coevolución con los homínidos. Puede producir más de 50 factores de virulencia, que incluyen adhesinas, toxinas, enzimas, proteínas de superficie y polisacáridos capsulares. Los genes que codifican estos factores pueden localizarse en el cromosoma, ya como parte del centro genómico, o en el interior de elementos genéticos móviles, o de sus restos, que incluyen bacteriófagos, islas de patogenicidad y casetes, o en plásmidos. La toxina alfa, la leucocidina de Patton Valentine y las modulinas solubles en fenol, todas las cuales provocan potenciales respuestas inflamatorias adversas en el huésped y causan lisis celular, parecen ser importantes factores de virulencia que median en la gravedad de la enfermedad, especialmente en las cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina extrahospitalarias. La proteína A, un superantígeno de linfocitos B que desencadena proliferación promiscua de estas células y expansión supraclonal y apoptosis, interfiere en la inmunidad adaptativa mediada por anticuerpos del huésped. Los factores de virulencia sirven para facilitar la unión a los tejidos del huésped, evadir, circunvenir, o desestructurar las respuestas inmunitarias del huésped y facilitar la lesión celular y la invasión tisular. La variabilidad, tanto en la presencia de los determinantes de virulencia como en su expresión entre las cepas, permite una diversidad extrema entre los aislados clínicos y la muy acusada adaptabilidad y versatilidad de Staphylococcus aureus como patógeno. Una extensa red de sistemas de respuesta de dos componentes, las proteínas de unión al ADN y los ARN reguladores, controla la expresión de los factores de virulencia, y otros, en respuesta a condiciones ambientales. Entre estos, es muy importante el gen regulador accesorio AGR, gen regulador de la percepción por quorum sensing, y global que controla la expresión de numerosas proteínas de superficie y segregadas. Las mutaciones en AGR se han asociado con reducción de la sensibilidad a la vancomicina y con pérdida de la virulencia. La formación de biopelículas se produce en la presencia de material extraño como catéteres vasculares o dispositivos implantados. La biopelícula es una compleja malla de polisacáridos extracelulares, ADN y proteínas en la que las células bacterianas se encuentran incrustadas, lo que las hace inaccesibles a la eliminación por los mecanismos de defensa del huésped. Dentro de la biocapa, los microorganismos tienden a ser metabólicamente inactivos y tolerantes a la destrucción por los agentes antimicrobianos. Mecanismos de la enfermedad. La patogenia de la enfermedad por Staphylococcus aureus se lleva a cabo por dos mecanismos: invasión tisular, que puede ser local o sistémica, y mediada por toxinas. La lesión característica de la invasión tisular es el absceso, una colección focal de pus, tejido del huésped licuado y necrótico, sangre, células inflamatorias, ADN y restos celulares, y células bacterianas rodeadas por una capa circundante mal definida de tejido edematoso e inflamado infiltrado con células inflamatorias agudas y crónicas. Las defensas del huésped frente a la infección por Staphylococcus aureus se componen principalmente de una barrera cutánea intacta, normal y del sistema inmunitario innato. Los procesos en los que estas defensas están alteradas se asocian con un riesgo incrementado de infección por Staphylococcus aureus.
Entre estos trastornos están el empleo de drogas por inyección, la presencia de dispositivos de acceso vascular, quemaduras, enfermedades cutáneas crónicas, empleo de corticoesteroides sistémicos, heridas traumáticas, abrasiones y traumatismos cutáneos mínimos, procedimientos quirúrgicos, diabetes insulino dependiente y no dependiente, diálisis peritoneal, hemodiálisis, inyecciones subcutáneas e intramusculares, acupuntura, implantes protésicos y trastornos de los neutrófilos congénitos o adquiridos, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, síndrome de Job. Si la barrera cutánea está rota, la siguiente línea de defensa es el sistema inmunitario innato. Los neutrófilos reclutados en el lugar de la infección ingieren y dan muerte a los estafilococos. Estos elaboran numerosos factores de virulencia diseñados específicamente para frustrar a cada paso la respuesta del huésped. En el caso de un gran número de organismos presentes, la respuesta del huésped se ve superada, no se contiene la infección y se produce la diseminación. También se puede producir lesión de la célula endotelial e invasión. Los microorganismos intracelulares y pequeñas variantes de colonias dentro de los fagocitos y de las células endoteliales pueden desempeñar un papel en la recidiva y la bacteriemia persistente. Las cargas bacterianas titulares elevadas y la bacteriemia se acompañan generalmente, aunque no siempre, de fiebre, taquicardia y otros signos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que incluye el shock séptico franco. La intoxicación alimentaria estafilocócica, el síndrome de shock tóxico estafilocócico y el síndrome de dermatitis exfoliativa estafilocócica o epidermólisis estafilocócica aguda son tres síndromes mediados por toxinas, que pueden producirse en ausencia de enfermedad invasiva. La intoxicación alimentaria estafilocócica está causada por la ingestión de una enterotoxina termoestable preformada. La actividad emetógena de la enterotoxina está mediada por la liberación intestinal de la 5-hidroxitriptamina y la estimulación de los receptores presentes en las neuronas vagales aferentes. El síndrome del shock tóxico estafilocócico está causado por una toxina específica, TSST1, u otras enterotoxinas estafilocócicas, que actúan como superantígenos, que se unen a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 de las células presentadoras de antígenos y a los receptores de las células T, estimulando la liberación masiva de citocinas a partir de las células T, lo que da lugar al shock séptico y muerte. El síndrome de dermatitis exfoliativa estafilocócica y el impétigo estafilocócico están causados por una de las dos toxinas exfoliativas, A o B. Estas toxinas son serina-proteasas que extienden específicamente la desmogleína 1, proteína desmosómica que fija la epidermis superficial suprayacente al estrato granuloso. Manifestaciones clínicas. Infecciones de piel y tejidos blandos. Las infecciones de piel y tejidos blandos constituyen, con mucho, las infecciones por Staphylococcus aureus más frecuentes. En Estados Unidos se producen millones de casos anualmente. Las cepas extrahospitalarias de Staphylococcus aureus resistente a meticilina se han asociado con un incremento del 50% en las tasas de infecciones de piel y tejidos blandos en Estados Unidos. Este grupo heterogéneo de enfermedades cutáneas incluye impétigo, foliculitis, forúnculo, absceso, erisipela y celulitis, mastitis, celulitis de la mama, fascitis necrosante e infecciones de heridas. El impétigo, la foliculitis y el forúnculo son infecciones superficiales. La fiebre y otros signos sistémicos de infección no están presentes. El impétigo es una infección focal de la epidermis que se produce con mayor frecuencia en niños. La lesión típica, que puede ser múltiple o en agrupamientos, tiene un diámetro de aproximadamente 1 centímetro, con eritema que rodea la vesícula o vesículas, causadas por la producción de una toxina exfoliativa, que contienen líquido turbio o con un aspecto costroso o de escara. La tinción de grande del líquido o drenaje procedente de la lesión muestra el microorganismo. La foliculitis es una infección superficial con lesiones dolorosas con la palpación, eritematosas, maculopapulares o pustulosas, centradas alrededor de los folículos pilosos. Tanto la foliculitis como el impétigo responden rápidamente a medidas locales tales como la aplicación de agua y jabón, antibióticos tópicos o antisépticos. En infecciones extensas o refractarias puede estar indicado el tratamiento antimicrobiano sistémico. Un forúnculo es simplemente un grano, una infección eritematosa supurativa de 1 a 2 centímetros de tamaño que se extiende a través de la dermis al tejido subcutáneo.
Puede drenar espontáneamente con aplicación de compresas calientes o ser abordado quirúrgicamente mediante incisión simple y drenaje. No es necesario tratamiento antimicrobiano. La distinción entre un forúnculo y un absceso es algo arbitraria. Los abscesos tienden a ser mayores y más profundos y pueden asociarse con signos de infección sistémica y bacteriemia. Los forúnculos pueden extenderse a la fascia o a tejidos más profundos y confluir en un anthrax, forma más grave de infección que puede acompañarse de bacteriemia. Los abscesos grandes y los anthrax, particularmente en presencia de fiebre y del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, requieren drenaje quirúrgico y tratamiento antimicrobiano sistémico. La erisipela y la celulitis, que tienen aspecto similar, son infecciones no localizadas, dolorosas, calientes, induradas y eritematosas que pueden acompañarse de linfangitis. La celulitis se extiende a la dermis y a la grasa subcutánea. La erisipela es más superficial. La celulitis circundante se asocia con frecuencia con un absceso cutáneo manifiesto, pero puede también cubrir un absceso más profundo, en cuyo caso el tratamiento principal es el drenaje quirúrgico. La celulitis sin un absceso asociado debe tratarse con tratamiento antimicrobiano sistémico. La celulitis por Streptococcus no puede distinguirse fiablemente de la causada por Staphylococcus aureus debido a la similitud de su aspecto. La presencia de una lesión purulenta asociada sugiere infección estafilocócica. La fascitis necrosante es una infección de las capas profundas de la piel y tejidos subcutáneos que se extiende al músculo y a lo largo de los planos fasciales. Se asocia con toxicidad sistémica, leucocitosis y dolor intenso, con frecuencia desproporcionado con los hallazgos físicos. La piel suprayacente puede parecer no afectada, en contradicción con la grave naturaleza de esta infección, que requiere intervención quirúrgica inmediata para desbridamiento del tejido afectado. La fascitis necrosante, más típicamente causada por Streptococcus del grupo A o por infección mixta, se ha asociado con la infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina de origen comunitario. La piomiositis, también denominada miositis tropical, es una infección del músculo esquelético. Staphylococcus aureus es la causa más frecuente. El paciente presenta fiebre, dolor, inflamación e induración que puede notarse a la palpación profunda. La piel suprayacente y el tejido blando pueden mostrarse normales. Con frecuencia hay un antecedente de traumatismo en el área infectada. Aunque puede producirse en niños y adultos, por otra parte normales, son factores predisponentes el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades con inmunodepresión. Se cree que esta infección puede producirse como consecuencia de una siembra metastásica a partir de una bacteriemia subclínica. Los hemocultivos pueden ser negativos en el momento del diagnóstico. El diagnóstico se establece mediante cultivo del pus obtenido por aspiración con aguja. Se debe realizar drenaje quirúrgico o percutáneo y está indicado el tratamiento antimicrobiano sistémico. Staphylococcus aureus causa globalmente el 30% de los focos infecciosos quirúrgicos en Estados Unidos y aproximadamente el 50% de los focos infecciosos que siguen a las intervenciones quirúrgicas de neurocirugía u ortopedia. Estas infecciones se producen en el lugar de la incisión, de forma típica después del segundo o tercer día del postoperatorio. Los signos y síntomas son fiebre acompañada de eritema, edema, induración, drenaje, dolor e hipersensibilidad en la zona de la cirugía. Las infecciones superficiales responden a la retirada de los puntos, desbridamiento del tejido desvitalizado, incisión de la herida para permitir el drenaje y un ciclo corto de tratamiento antimicrobiano. Las infecciones más profundas pueden requerir desbridamiento más extenso y ciclos de tratamiento más prolongados, 4 a 6 semanas, en particular si se encuentran afectados el hueso o un dispositivo protésico. La retirada del material protésico infectado o de un cuerpo extraño aumenta considerablemente la posibilidad de curación. Bacteriemia. La bacteriemia, presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, ejemplifica la patogenicidad de Staphylococcus aureus. Está presente aproximadamente en el 75% de las infecciones tisulares profundas invasivas. Los orígenes más frecuentes de la bacteriemia son las infecciones de piel y tejidos blandos, catéteres venosos centrales y otros dispositivos intravasculares, infecciones de huesos y articulaciones, neumonía y endocarditis. La bacteriemia puede surgir de cualquier origen, que puede no ser aparente en el 25% de los casos.
La invasión del torrente sanguíneo permite al microorganismo diseminarse ampliamente a través del cuerpo y establecer múltiples localizaciones metastásicas de la infección, con lo que se perpetúa la bacteriemia. Por lo general, hay fiebre, aunque no siempre. El síndrome séptico y el shock séptico son frecuentes y la muerte se produce en el 10 al 20% de los casos. Los pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus oculta registran elevadas tasas de insuficiencia orgánica, shock séptico, ingresos y estancias prolongadas en unidades de cuidados intensivos y mortalidad. La presencia de bacteriemia dicta el enfoque del diagnóstico, el manejo del paciente y el tratamiento de la infección por Staphylococcus aureus. Cuando los hemocultivos son positivos, incluso si se conoce el origen principal, siempre existe la posibilidad de endocarditis u otros focos de infección secundarios. En la bacteriemia por Staphylococcus aureus se suele recomendar ecocardiografía para buscar vegetaciones valvulares u otros signos de endocarditis, aunque su utilidad está en continua evaluación. Si está disponible, la ecocardiografía transesofágica es preferible a la transtorácica, por su mayor sensibilidad. La ecocardiografía debe obtenerse en los casos de bacteriemia complicada, definida por cualquiera de los siguientes hallazgos. Hemocultivos positivos durante 3 días o más, presencia de dispositivo intracardíaco, por ejemplo, marcapasos, válvula cardíaca, foco secundario o metastásico de infección, recidiva de bacteriemia por Staphylococcus aureus o sospecha clínica de endocarditis. El control del origen es lo fundamental para el diagnóstico y el tratamiento. Deben identificarse los focos primarios y secundarios de infección y eliminarlos siempre que sea posible, ya que pueden conducir al fracaso del tratamiento o a la recaída una vez que se suspenda el mismo. Se deben considerar la tomografía computarizada o la resonancia magnética si los signos y síntomas apuntan a abscesos de tejidos profundos u osteomielitis. Se deben obtener hemocultivos de seguimiento para documentar su negativización. La bacteriemia persistente sugiere infección endovascular, y el hecho de que al cabo de 3 a 4 días de tratamiento apropiado los hemocultivos no se hayan negativizado es un predictor importante de bacteriemia complicada, necesitándose un ciclo de tratamiento más prolongado. Siempre se debe administrar tratamiento antimicrobiano. Un tratamiento de duración más corta, por ejemplo, 14 días, es apropiado en la bacteriemia no complicada. Se recomiendan ciclos más prolongados, de 4 a 6 semanas, para el tratamiento de la endocarditis o la bacteriemia complicada por una lenta resolución o la presencia de infección metastásica. Endocarditis. Staphylococcus aureus es la causa principal de la endocarditis de las válvulas naturales y protésicas y da cuenta de aproximadamente el 30% o más de todos los casos. La mayoría son infecciones adquiridas en la comunidad, que con frecuencia se producen como complicación del uso de drogas por inyección. En los últimos años, el número de infecciones asociadas a los cuidados sanitarios se ha incrementado. Los factores de riesgo son la diabetes mellitus, la hemodiálisis y la presencia de una válvula protésica. La presentación corresponde a la de una enfermedad febril aguda, con desarrollo de fiebre alta en pocos días. El paciente puede tener un aspecto tóxico y séptico. Al principio, el origen de la infección puede no resultar evidente, ya que un soplo patológico a veces no es patente en la primera presentación de un paciente. Una cuarta parte o más de los casos registran infección asociada de hueso, articulación o piel y tejidos blandos. Las válvulas aórtica y mitral son las afectadas con mayor frecuencia, excepto en los consumidores de drogas por inyección. La embolización sistémica en el cerebro, riñones, bazo, intestino u otros grandes vasos se manifiesta clínicamente en aproximadamente un tercio de los casos. Las manifestaciones periféricas que incluyen manchas de Roth, nódulos de Osler, lesiones de Gene y petequias se producen con similar frecuencia. La morbilidad y la mortalidad son elevadas, en parte debido a la presentación de esta infección en pacientes de edad, muchos de los cuales tienen comorbilidades médicas. En aproximadamente el 20% de los pacientes se producen accidentes cerebrovasculares agudos e insuficiencia cardíaca congestiva en el 40 al 50%. El 25 al 30% no sobreviven a la hospitalización inicial. Tabla 288, 1. Criterios para el diagnóstico de bacteriemia no complicada por Staphylococcus aureus. Resolución de la fiebre y de los signos sistémicos de infección al tercer día del tratamiento. Hemocultivos estériles al cabo de los 2 a 3 días de iniciación del tratamiento antimicrobiano.
Presencia de un foco de infección identificable y fácilmente eliminable. Eliminación rápida del foco de infección primaria. Ausencia de signos ecocardiográficos o clínicos de endocarditis. Ausencia de osteomielitis. Ausencia de focos secundarios de infección por vía hemática. Ausencia de anomalías valvulares preexistentes que predispongan a la endocarditis, por ejemplo, válvula protésica, cardiopatía reumática, válvula aórtica bicúspide. Ausencia de dispositivo protésico implantado, por ejemplo, prótesis de cadera. La bacteriemia no complicada por Staphylococcus aureus puede tratarse con un ciclo más corto de antibióticos. Figura 288, 1. Radiografía de tórax que muestra múltiples lesiones nodulares en los pulmones, sugestivas de embolización séptica, en un paciente con endocarditis de la válvula tricúspide por Staphylococcus aureus. El círculo rojo muestra una lesión con signos de cavitación. Figura 288, 2. La secuencia sagital sin contraste, sin saturación grasa y ponderada en T1 muestra discitis, osteomielitis, absceso prevertebral y epidural, y con presión medular en un paciente con infección por Staphylococcus aureus de la columna cervical. En los usuarios de drogas por inyección, la endocarditis de la válvula natural afecta a la tricúspide en aproximadamente las 3/4 partes de los casos. De forma típica, los pacientes tienen fiebre, tos, hemoptisis y dolor torácico pleurítico como consecuencia de la diseminación sanguínea al pulmón y de los émbolos sépticos a partir de la válvula. La radiografía de tórax puede mostrar infiltrados pulmonares, signos de consolidación o derrame pleural, o múltiples infiltrados pulmonares nodulares con frecuencia periféricos con cavitación, características distintivas de embolización séptica. Los pacientes son por lo general jóvenes y por lo demás sanos, por lo que la mortalidad es relativamente baja, del 5% o menor. Los usuarios de drogas por inyección también pueden tener endocarditis de la válvula aórtica o de la válvula mitral, en cuyo caso la presentación es similar a la descrita anteriormente. A la inversa, los pacientes que no son usuarios de drogas por inyección pueden tener endocarditis de la válvula tricúspide con hallazgos pulmonares. La endocarditis de la válvula protésica por Staphylococcus aureus se asocia a mortalidad intrahospitalaria del 40% o superior. Aunque la endocarditis de la válvula protésica puede tratarse médicamente en ciertos casos, los resultados tienden a empeorar, por lo que suelen requerirse cirugía y reimplantación valvular para curar la infección o abordar sus complicaciones. Pericarditis. Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de pericarditis purulenta en los niños y después de cirugía cardíaca en los adultos. Se puede producir por contaminación en el momento de la cirugía, por diseminación bacteriémica a partir de otro punto de infección, como complicación de endocarditis, absceso paravalvular o absceso miocárdico, o por extensión directa de la infección a partir de neumonía, absceso pulmonar o empiema. La presentación es la de una pericarditis aguda, con fiebre y dolor torácico intenso, taquicardia e inestabilidad hemodinámica. El curso clínico puede ser muy rápido, terminando en shock séptico o taponamiento cardíaco. Está indicado un drenaje inmediato del espacio pericárdico infectado y la administración de tratamiento antimicrobiano sistémico. La pericardiocentesis con aguja es útil para confirmar el diagnóstico y proporcionar una descompresión temporal del espacio pericárdico, pero el tratamiento definitivo requiere la cirugía o un drenaje continuo con sonda. Osteomielitis. Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de osteomielitis, tanto aguda como crónica. El principal modo de infección es la siembra hematógena. Hasta una cuarta parte de los casos de bacteriemia se complican con osteomielitis y hay bacteriemia presente en el 50% o más de los casos de osteomielitis. La osteomielitis aguda, definida como un episodio inicial con un curso clínico de días o semanas, pero no meses, presenta fiebre y dolor en el lugar de la infección. Los huesos largos se infectan con mayor frecuencia en los niños, mientras que en los adultos son las vértebras las que se infectan con mayor frecuencia. Los adultos pueden tener también osteomielitis de los huesos largos, por lo general, a partir de un foco de infección contiguo o en el sitio de una fractura o traumatismo anterior. La osteomielitis vertebral se acompaña con frecuencia de absceso paravertebral o epidural.
El dolor de espalda acompañado de signos de compresión medular, tales como dolor radicular, hipoestesia, debilidad de la extremidad inferior, retención urinaria e incontinencia intestinal o vesical es una urgencia. Se debe realizar una resonancia magnética tan pronto como sea posible para definir la localización y la extensión de la infección y se debe obtener consulta neuroquirúrgica anticipándose a la descompresión y drenaje quirúrgicos. Artritis séptica. Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de artritis séptica, generalmente como consecuencia de una siembra bacteriémica, traumatismo o procedimiento quirúrgico. Los factores de riesgo incluyen diabetes, cirugía articular reciente o prótesis articular y artritis reumatoide. Los signos cardinales son dolor articular, antecedente de inflamación articular y fiebre. El diagnóstico se establece por análisis del líquido sinovial, en el que el recuento de leucocitos excede los 25.000 por milímetros cúbicos, con un 90% de neutrófilos. Los hemocultivos son positivos en el 30 al 50% de los casos, en el 50% de las tinciones de grande líquido sinovial se observan microorganismos y el cultivo es prácticamente siempre positivo. Las articulaciones afectadas con mayor frecuencia son cadera, rodilla y tobillo. Staphylococcus aureus también tiene predilección por infectar las articulaciones esternoclavicular, sacroiliaca y de la sínfisis del pubis. En el 5% de los casos la afectación es poliarticular. Para prevenir la artritis destructiva se requiere tratamiento antimicrobiano y drenaje de la articulación infectada, mediante aspiraciones repetidas con aguja, artrotomía o por artroscopia. Infecciones del sistema nervioso central. Staphylococcus aureus es una causa infrecuente de infecciones del sistema nervioso central adquiridas en la comunidad, tales como meningitis bacteriana, absceso cerebral primario o empiema subdural. Estas infecciones con frecuencia están asociadas a endocarditis o a un foco de infección contiguo, tal como la trombosis del seno cavernoso. La mortalidad de estas infecciones llega a ser del 30 al 50%. Staphylococcus aureus es una causa importante de meningitis nosocomial después de un traumatismo craneal, craneotomía o implantación de catéteres intraventriculares o extraventriculares. Infecciones pulmonares. Staphylococcus aureus es una causa infrecuente de neumonía adquirida en la comunidad y representa el 1 al 5% de los casos. Se caracteriza por ser una neumonía necrosante, grave, con frecuencia fatal y fulminante, acompañada por signos de cavitación en las radiografías de tórax. La producción de la leucocidina de Patton-Valentine se ha asociado con la neumonía grave. Se debe considerar la neumonía estafilocócica comunitaria e incluir la cobertura de cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en el régimen empírico en dos contextos clínicos. La neumonía grave que requiere el ingreso en una unidad de cuidados intensivos y la neumonía en un paciente con gripe. Las neumonías hospitalarias y las asociadas a ventilación mecánica a menudo están causadas por Staphylococcus aureus y Staphylococcus aureus resistente a meticilina en particular. La mortalidad puede ser tan alta como del 40 al 50%, lo que refleja la virulencia del microorganismo y las afecciones comórbidas asociadas que contribuyen a malos desenlaces. El diagnóstico se establece fácilmente mediante el examen de una tinción de gran y cultivo del esputo, aspirado traqueal o lavado bronquial, obtenido para evitar la contaminación orofaríngea, que muestra típicamente microorganismos y numerosos neutrófilos. El cultivo es menos específico que la tinción de Gram porque puede ser positivo en los pacientes colonizados, pero es muy sensible. Se puede suspender la cobertura de Staphylococcus aureus si no se aísla el microorganismo en el cultivo. El absceso pulmonar y el empiema pleural, infecciones causadas sobre todo por bacterias anaerobias orales, están ocasionados de forma ocasional por Staphylococcus aureus. El curso clínico puede ser subagudo o incluso indolente. El empiema se produce como complicación de la colocación previa de una sonda torácica, cirugía, traumatismo, neumonía estafilocócica o endocarditis de la válvula tricúspide. Estas infecciones se tratan con drenaje y antimicrobianos. Infecciones asociadas a dispositivos ortopédicos. Las infecciones asociadas a articulaciones protésicas e implantes que se producen dentro de las primeras 12 semanas de la cirugía están causadas con mayor frecuencia por Staphylococcus aureus, que es la segunda causa, después de los estafilococos coagulasa negativos, de las últimas infecciones.
La presentación puede ser aguda, con artralgia, signos de artritis, fiebre y signos sistémicos de infección. En otra forma de presentación, la infección puede seguir un curso más crónico, con dolor y aflojamiento de la prótesis pero sin fiebre o con febrícula. La formación de biopelícula hace muy problemático el tratamiento de estas infecciones. La inspección intraoperatoria, el desbridamiento y la retención de materiales metálicos son apropiados para infecciones de menos de 3 semanas de duración o que se producen en el primer mes tras la implantación. Por otra parte, el desbridamiento y la retirada de la prótesis o implante junto con el tratamiento antimicrobiano ofrecen las mejores probabilidades de curación. Esta puede llevarse a cabo ya como procedimiento en un solo paso, en el que la prótesis o el implante infectado se retira e inmediatamente se reemplaza, o como procedimiento en 2 pasos, en el que el dispositivo se retira y se reemplaza después de haber cumplido un ciclo de tratamiento antimicrobiano de 4 a 6 semanas. Infecciones genitourinarias. Las infecciones genitourinarias se originan por diseminación sanguínea o como infección ascendente, por lo general como resultado de instrumentación, cateterización urinaria o cirugía. Estas infecciones son cistitis, pielonefritis, microabsceso, absceso perinéfrico, prostatitis y absceso prostático. Staphylococcus aureus puede ser también un contaminante introducido durante la recogida de orina de un paciente con colonización vaginal o perineal asintomática. Debe sospecharse la contaminación si los recuentos de colonias en la orina son bajos, los urocultivos repetidos son negativos, no hay piuria y no hay signos o síntomas de infección del tracto urinario. Si la contaminación parece improbable y no hay un antecedente bien documentado de un fenómeno que pudiera llevar a una infección ascendente, se ha de sospechar la diseminación por vía sanguínea. Se deben obtener muestras para hemocultivos para determinar si hay una bacteriemia en curso y realizar estudios de imagen apropiados para identificar un foco de infección profundo y la presencia de abscesos renal y perinéfrico. Enfermedades mediadas por toxinas. Estas enfermedades están causadas por la ingestión de toxina preformada o la elaboración de toxina por Staphylococcus aureus a partir del sitio de colonización o infección. La intoxicación alimentaria estafilocócica es una gastroenteritis causada por la ingestión de una enterotoxina preformada producida en alimentos contaminados por Staphylococcus aureus a partir de un manipulador infectado o colonizado. Cuando el alimento contaminado se mantiene a temperatura ambiente durante varias horas, los microorganismos se replican y producen una toxina termoestable que no se inactiva por el cocinado o por las enzimas digestivas. Dentro de las 2 a 6 horas de haber ingerido el alimento contaminado se producen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No hay fiebre y la enfermedad es autolimitada, con una duración de aproximadamente un día. Los antibióticos no desempeñan ningún papel en el tratamiento, que consta de la reposición hídrica para prevenir la deshidratación. Los lactantes, los niños pequeños y las personas de edad se afectan con mayor gravedad y pueden requerir líquidos intravenosos. El síndrome del shock tóxico está causado por colonización o infección con una cepa que elabora una toxina específica, la TSST-1, o ciertas enterotoxinas estafilocócicas. La TSST-1 es responsable del 100% de los casos menstruales debido a su capacidad para cruzar la mucosa vaginal y alcanzar concentraciones sistémicas. La TSST-1 y las enterotoxinas estafilocócicas SEA-Sebisex son responsables del síndrome del shock tóxico no menstrual, que se asocia de modo característico con un foco de infección identificable, por lo general en la piel. El diagnóstico es clínico, definido por fiebre, eritrodermia, hipotensión, afectación de 3 o más órganos sistémicos, renal, hematológico, hepático, pulmonar, gastrointestinal, muscular, sistema nervioso central, membranas mucosas, y descamación, en especial de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, 1 a 2 semanas después del comienzo de la enfermedad. La bacteriemia está presente solo en el 5% de los casos. La tasa de mortalidad es de aproximadamente del 5%. El tratamiento consta de antimicrobianos sistémicos, eliminación de la fuente de producción de la toxina y tratamiento del shock séptico. La colonización o infección por una cepa de Staphylococcus aureus productora de toxina exfoliativa A o B puede causar el síndrome de dermatitis exfoliativa estafilocócica o epidermólisis estafilocócica, una enfermedad principalmente de los lactantes, pero que en ocasiones se ve en los adultos, y el impétigo bulloso, una lesión cutánea pustulosa.
El aspecto es el de una escaldadura, quemadura o ampolla. El diagnóstico diferencial del síndrome de dermatitis exfoliativa estafilocócica incluye la reacción medicamentosa, la necrólisis epidérmica tóxica, la enfermedad de Kawasaki y el pénfigo foliáceo. Figura 288, 3. Lesiones de tipo dermatitis exfoliativa con múltiples ampollas rotas y descamación en un paciente con endocarditis de la válvula aórtica causada por una cepa de Staphylococcus aureus productora de toxina exfoliativa. Diagnóstico. La infección por Staphylococcus aureus se diagnostica por el aislamiento del microorganismo a partir de los hemocultivos, tejido o pus. Cada vez se dispone más de métodos no basados en el cultivo tales como las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, pero su utilidad aún no está definida. El cultivo sigue siendo el patrón de referencia. La tinción de Gram es útil para hacer un diagnóstico presuntivo de infección estafilocócica y debe realizarse siempre que sea posible para buscar cocos Gram positivos en tétradas o racimos en las muestras de pus, hueso o tejido, secreciones respiratorias o líquidos orgánicos tales como el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural o pericárdico, líquido sinovial u orina. El hecho de no aislar el microorganismo en el cultivo es una poderosa indicación en contra de la infección por Staphylococcus aureus, a menos que el paciente esté siendo tratado de forma activa con un antibiótico. Incluso en ese caso, los sitios infectados pueden continuar generando cultivos positivos durante varios días. La especificidad del aislamiento de Staphylococcus aureus de la sangre o de otras localizaciones corporales estériles es esencialmente del 100%. Debido a la colonización nasofaríngea en algunos individuos no infectados, el aislamiento de Staphylococcus aureus por cultivo de una muestra respiratoria carece de especificidad. No obstante, si la tinción de Gram muestra también cocos Gram positivos en tétradas y racimos y muchos neutrófilos, es sugestiva de neumonía por Staphylococcus aureus. Pruebas de sensibilidad. Se deben realizar pruebas de sensibilidad en los aislados clínicamente significativos para guiar el tratamiento antimicrobiano. La determinación es crítica si el aislado es resistente a meticilina, es decir, resistente a antibióticos beta-lactámicos. La resistencia a macrólidos y fluoroquinolonas es frecuente y estos fármacos no deben emplearse para tratar una infección estafilocócica de sospecha sin confirmación de la sensibilidad in vitro. La clindamicina suele ser activa, aunque las cepas resistentes a macrólidos que producen una metilasa ribosómica, inducible o constitutiva, tienen resistencia cruzada. Las tetraciclinas y el trimetoprim-sulfametoxazol son activos frente al 80 al 90% de las cepas. La resistencia frente a vancomicina, daptomicina, telavancina o linezolid, aunque rara, se puede producir, particularmente cuando ha habido exposición previa al fármaco, lo que hace que sean importantes las pruebas de sensibilidad a estos antibióticos. Tratamiento. Los dos principios del tratamiento de las infecciones por Staphylococcus aureus son: 1. Control de la fuente mediante la eliminación de la infección focal y del material extraño infectado, siempre que sea factible, y 2. Administración de un tratamiento antimicrobiano sistémico. En los forúnculos y abscesos cutáneos, puede bastar con la incisión y el drenaje. El tratamiento antimicrobiano está indicado si la infección no es fácil de eliminar, por ejemplo, celulitis, neumonía, el drenaje no es posible o es inadecuado, hay signos y síntomas sistémicos de infección o hay enfermedad invasiva, es decir, focos metastásicos de infección, afectación de tejidos profundos, órganos vitales, zonas estériles, y en todos los casos de bacteriemia. Un foco de infección no drenado o la retención de un cuerpo extraño infectado es la causa más frecuente de una respuesta clínica insatisfactoria, fracaso del tratamiento o recidiva. Cuando se selecciona un antibiótico, la consideración más importante es la sensibilidad del aislado de Staphylococcus aureus a los beta-lactámicos. El agente de elección para el tratamiento de las infecciones por Staphylococcus aureus sensible a meticilina es una penicilina resistente a penicilinasa, tal como nafcilina, 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas intravenosa. Dependiendo de la gravedad de la infección, oxacilina o flucloxacilina o una cefalosporina, por ejemplo, cefazolina, 1 a 2 gramos cada 8 horas intravenosa. Ningún otro antibiótico es tan seguro o tan eficaz como un beta-lactámicos.
Un beta-lactámicos administrado oralmente, por ejemplo, dicloxacilina, 500 mg 4 veces al día o cefalexina 500 mg 4 veces al día, es adecuado en la mayoría de las infecciones cutáneas. En las infecciones invasivas se recomienda, al menos al inicio, un agente parenteral. Solamente si el paciente es alérgico o presenta una reacción grave es preferible un agente no beta-lactámico para el tratamiento de la infección causada por una cepa de Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Las cepas resistentes a meticilina presentan resistencia cruzada a todos los beta-lactámicos disponibles, excepto a la ceftarolina, 600 mg intravenosa. Cada 12 horas, indicada para el tratamiento de infecciones de la piel y las estructuras cutáneas causadas por cepas resistentes a meticilina. De otro modo, no debe utilizarse un beta-lactámico para tratar una infección, conocida o sospechada, causada por una cepa resistente a meticilina. La prevalencia de la resistencia a meticilina en los aislados de Staphylococcus aureus en las infecciones hospitalarias y asociadas a la atención sanitaria en Estados Unidos y en muchos países europeos es del 25 al 50% o mayor. El Staphylococcus aureus resistente a meticilina también causa una importante proporción de infecciones de inicio comunitario en individuos sin otros factores de riesgo, en especial en Estados Unidos. El trimetoprim sulfametoxazol, 1 o 2 comprimidos de 80 con 160 mg 2 veces al día, la clindamicina, 300 mg 3 veces al día, y la doxiciclina o minociclina, 100 mg 2 veces al día, son activas in vitro frente a la mayoría de las cepas Staphylococcus aureus sensible a meticilina y Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquiridas en la comunidad y son eficaces cuando se administran por vía oral para el tratamiento de las infecciones de la piel y de los tejidos blandos en pacientes ambulantes. Las fluoroquinolonas no se deben utilizar porque la mayoría de las cepas resistentes a meticilina lo son también a las fluoroquinolonas. En las infecciones invasivas, vancomicina sigue siendo un fármaco de elección. Se debe administrar intravenosamente. En pacientes con bacteriemia, endocarditis u otras infecciones graves se recomiendan dosis de 30 a 60 mg por kilogramos por día, ajustadas según el aclaramiento de creatinina, para alcanzar concentraciones séricas de 15 a 20 microgramos por mililitros. No son infrecuentes los fracasos en el tratamiento con bacteriemia o endocarditis. Los pacientes pueden permanecer persistentemente bacteriémicos, mayor o igual a 3 días o más, o recaen, aun cuando la cepa sea sensible in vitro, concentración mínima inhibitoria menor o igual que 2 microgramos por mililitros. Aparte de la presencia de un foco de infección no drenado, no están claras las razones de este hecho. Entre las posibles explicaciones figuran la lenta actividad bactericida de la vancomicina, la tolerancia, en la que el aislado se inhibe por bajas concentraciones pero no es destruido, o la también denominada heteroresistencia, en la que una pequeña fracción de la población de microorganismos tiene una concentración mínima inhibitoria mayor. Una concentración mínima inhibitoria de vancomicina de 2 microgramos por mililitros se ha asociado a fracaso terapéutico en ciertos estudios retrospectivos, aunque no en otros. Las cepas con sensibilidad intermedia a vancomicina, concentración mínima inhibitoria de 4 a 8 microgramos por mililitros, presentes en el 1 al 3% de los aislados de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, deben considerarse resistentes, por ser altamente predictivas de fracaso de este antibiótico. Las cepas resistentes a vancomicina, concentración mínima inhibitoria mayor que 8 microgramos por mililitros, que expresan el gen VAN-A, son infrecuentes. Entre las alternativas a la vancomicina se cuentan la quinupristina dalfopristina, 7,5 mg por kilogramo cada 8 a 12 horas, utilizada solo ocasionalmente por su tolerabilidad y sus datos sobre eficacia limitados, el linezolid, 600 mg cada 12 horas, aprobado por la Food and Drug Administration para la neumonía y la infección de la piel y los tejidos blandos, la daptomicina, aprobada por la Food and Drug Administration en dosis de 4 mg por kilogramo una vez al día para las infecciones cutáneas y de los tejidos blandos complicadas y de 6 mg por kilogramo una vez al día para la bacteriemia, la telavancina, 10 mg por kilogramo una vez al día, aprobada para la infección cutánea y de los tejidos blandos o la neumonía, si no se dispone de otras alternativas, y la ceftarolina, infección cutánea y de los tejidos blandos. Estos fármacos alternativos han demostrado ser no inferiores a la vancomicina en ensayos controlados aleatorizados de alta calidad, aunque ninguno ha mostrado superioridad.
Algunas autoridades sanitarias aconsejan dosis mayores de daptomicina, por ejemplo, 10 mg por kilogramos por día, para la bacteriemia o la endocarditis, especialmente cuando la infección no responde a la vancomicina. La daptomicina no se emplea contra la neumonía estafilocócica primaria, al ser inactivada por el surfactante pulmonar, aunque está indicada para la neumonía hematógena, presente en la endocarditis de válvula tricúspide o la embolia pulmonar séptica. El papel de la terapia combinada está mal definido. Los regímenes que combinan antibióticos no han demostrado que mejoren el desenlace clínico, pero existen datos fiables que demuestran incremento de la toxicidad y de los efectos adversos con combinaciones de aminoglucósidos. Las combinaciones de aminoglucósidos no deben usarse de forma rutinaria. Si alguna vez se utilizan, deben reservarse para pacientes en los que haya fracasado el tratamiento de primera línea. El tratamiento de combinación con rifampicina se recomienda para la osteomielitis, la infección ósea relacionada con dispositivos, la infección de prótesis articulares o la endocarditis de válvula protésica, particularmente la causada por cepas de estafilococos resistentes a meticilina. La rifampicina, 300 a 450 mg 2 veces al día, debe administrarse siempre en combinación con un segundo agente activo, ya que durante el tratamiento la resistencia aparece rápidamente. Prevención. La aparición de Staphylococcus aureus resistente a meticilina extrahospitalario y la gran carga de las infecciones estafilocócicas hospitalarias y asociadas a la atención sanitaria han generado un renovado interés por las estrategias preventivas. Los microorganismos que causan estas infecciones suelen pertenecer a la flora residente, tanto Staphylococcus aureus como Staphylococcus coagulasa negativos, o se adquieren por contacto directo con un foco contaminado, como una herida o un vendaje, la piel o las manos de una persona colonizada asintomática o un profesional sanitario contaminado. La estrategia más eficaz es el cumplimiento de los principios básicos del control de infecciones, cuyo componente clave es la higiene de las manos, mediante lavado de las manos o empleo de una loción para las manos con alcohol. Ello interrumpe la transmisión de los microorganismos por medio de las manos del personal sanitario, fuente documentada de contaminación bacteriana. Las precauciones de barrera, guantes y batas, son importantes para reducir al mínimo el contacto con heridas infectadas, secreciones contaminadas y vendajes. Las precauciones de aislamiento y la detección sistemática de estados de portador asintomáticos son más controvertidas y están peor documentadas en términos de eficacia. Para pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, la antisepsia quirúrgica de las manos y la zona quirúrgica, la técnica aséptica y la profilaxis antimicrobiana son las principales medidas preventivas. El cribado con descolonización de portadores de Staphylococcus aureus es otra medida potencialmente eficaz para prevenir la infección. Sin embargo, los estudios para determinar si la descolonización previene realmente la infección han tenido resultados irregulares. En la unidad de cuidados intensivos, la descolonización universal con clorhexidina al 2% y pomada de mupirocina intranasal al 2% mostró mayor eficacia que el cribado con descolonización dirigido en la reducción de las tasas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Este planteamiento aún no se ha generalizado y, en relación con él, preocupa el desarrollo de cepas resistentes. Puede considerarse la descolonización en otros dos contextos: prevención de la infección recurrente, en personas con varios episodios previos, y prevención de las infecciones del sitio quirúrgico. Los regímenes mejor estudiados son la pomada nasal de mupirocina por vía tópica, 0,5 gramos 2 veces al día en cada fosa nasal durante 5 días, con o sin lavado con jabón de clorhexidina, y la rifampicina por vía oral, 600 miligramos en una o dos dosis divididas, en combinación con otro agente activo, por ejemplo, una fluoroquinolona si el aislado es sensible, trimetoprim, sulfametoxazol, doxiciclina. En un ensayo multicéntrico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, el número de infecciones intrahospitalarias por Staphylococcus aureus del sitio quirúrgico se redujo mediante cribado rápido de portadores nasales, prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real y descolonización de los portadores con pomada nasal de mupirocina y jabón de clorhexidina. Actualmente hay varias vacunas antiestafilocócicas candidatas en estudios clínicos en fase I y fase II. Disponer de una vacuna eficaz sería una herramienta importante para prevenir las infecciones estafilocócicas. Pronóstico.
El pronóstico y los resultados de las infecciones por Staphylococcus aureus dependen de factores como la localización de la infección, la idoneidad del control de focos, la presencia de enfermedades concomitantes, por ejemplo, diabetes, inmunodepresión, enfermedad subyacente cardíaca, renal o hepática, la presencia de bacteriemia, focos de infección secundarios, sepsis grave o shock séptico, la eficacia de los antibióticos y la duración del tratamiento de los casos complicados. La resistencia a meticilina implica riesgo de mal pronóstico, en buena parte por su asociación a la atención sanitaria, lo que hace que afecte a una población mayoritariamente anciana, con alta prevalencia de enfermedades concomitantes y, posiblemente, por el uso de antibióticos poco eficaces, no beta-lactámicos, para tratar estas infecciones. Históricamente, la bacteriemia por Staphylococcus aureus no tratada era mortal en el 85% de los casos o más. El tratamiento antibacteriano, 4 a 6 semanas o más para la bacteriemia complicada o las infecciones de los tejidos profundos, y el reconocimiento de la importancia del control de focos han mejorado radicalmente el pronóstico. No obstante, la mortalidad se mantiene elevada, entre el 20 y el 40%, en pacientes con sepsis grave, shock séptico o endocarditis. Staphylococcus coagulasa negativos. Son más de 30 las diferentes especies de Staphylococcus coagulasa negativos que se han identificado y aproximadamente la mitad de estas colonizan a los humanos. Staphylococcus epidermidis es la especie que con más frecuencia causa infección. Los Staphylococcus coagulasa negativos rara vez causan infección, a menos que exista un cuerpo extraño en el sitio, y aunque se produzca una bacteriemia, la diseminación metastásica hasta lugares de infección secundaria es realmente infrecuente. Los Staphylococcus coagulasa negativos son característicamente resistentes a meticilina y a otros muchos antibióticos y constituyen un importante reservorio de elementos de resistencia a fármacos que son transferibles horizontalmente a Staphylococcus aureus. Son la causa más frecuente de las infecciones asociadas a la atención médica en Estados Unidos. Dan cuenta de una tercera parte de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a un catéter central y son la segunda causa más frecuente de las infecciones del sitio quirúrgico, en particular cuando se ha implantado un dispositivo protésico u otro material extraño. Las infecciones son frecuentemente indolentes, con pocas manifestaciones de fiebre o signos sistémicos de infección, pero también pueden ser agudas y potencialmente mortales, como en el caso de la endocarditis sobre válvula protésica. Los Staphylococcus coagulasa negativos son hábiles productores de biocapa. En consecuencia, el desbridamiento y la retirada del dispositivo protésico infectado o del cuerpo extraño son de extrema importancia. Las infecciones articulares protésicas que se producen más de un mes después de la implantación del dispositivo se tratan mejor mediante retirada de la prótesis y reimplantación con técnica en 1 o 2 etapas. El tratamiento antimicrobiano de estas infecciones es similar al de Staphylococcus aureus, excepto en que la diseminación sanguínea se produce rara vez, por lo que la atención se centra principalmente en el control del origen de la infección. Dado que los Staphylococcus coagulasa negativos son flora normal de la piel, son los contaminantes más frecuentes de los hemocultivos. En aproximadamente el 75% de los casos, cuando el hemocultivo es positivo a Staphylococcus coagulasa negativos, refleja más bien una contaminación que una infección. Decidir si un cultivo positivo representa una contaminación o una verdadera infección puede ser problemático. Un único hemocultivo o varios hemocultivos positivos en los que haya más de una cepa, muy probablemente representan una contaminación. El tiempo hasta la positivización del hemocultivo, los hemocultivos cuantitativos y la presencia de cultivos positivos múltiples pueden ser de utilidad para determinar si un hemocultivo positivo representa una verdadera infección. El aislamiento de Staphylococcus coagulasa negativos a partir de la sangre de un paciente con una válvula protésica, marcapasos intravenosos o injerto vascular puede ser especialmente problemático porque estos pacientes tienen un gran riesgo de verdadera infección. A menos que el paciente esté hemodinámicamente inestable o gravemente enfermo, es aconsejable retirar los antibióticos hasta que se obtengan muestras para cultivos adicionales para documentar la presencia de una bacteriemia verdadera. El aislamiento de Staphylococcus coagulasa negativos de cultivos de tejidos profundos, hueso, dispositivos protésicos o de otros sitios normalmente estériles, en especial si hay múltiples cultivos positivos, sugiere con fuerza infección verdadera.
A diferencia de otros Staphylococcus coagulasa negativos, Staphylococcus lugdunensis es patógeno y produce infecciones en ausencia de cuerpos extraños y en huéspedes por lo demás normales con infecciones clínicamente similares a la inducida por Staphylococcus aureus, como endocarditis de válvula protésica o nativa, bacteriemia, infección cutánea y de los tejidos blandos, artritis séptica, infección articular protésica y osteomielitis. Carece de coagulasa libre, aunque ciertas cepas producen una forma unida a la membrana que puede ser erróneamente clasificada como Staphylococcus aureus. Staphylococcus lugdunensis no contiene proteína y es positivo para ornitina descarboxilasa y pirrolidonilaridamidasa, lo que lo distingue de Staphylococcus aureus. Staphylococcus lugdunensis es sensible a la mayoría de los antibióticos, incluida la penicilina, en aproximadamente el 75% de los aislados, y la resistencia a nafcilina y oxacilina es inhabitual. El tratamiento es similar al de Staphylococcus aureus.